Muy buenos días para todos. Hoy vamos a presentar el teatro griego y el teatro romano para la materia dramática comparada. Mi grupo está conformado por Mabel Ardila y quien les habla, Lucero Daza. Historia del teatro griego. La palabra teatro procede del griego antiguo teatrón, que quiere decir lugar para contemplar o lugar para mirar. Es una rama del arte escénico relacionada con la actuación que representa las historias. Para hablar del teatro griego es preciso decir que el todo del teatro o la tragedia o el drama es debido a la naturaleza humana de la imitación, el placer humano del conocimiento, y esto da paso a lo que hoy conocemos como el teatro griego. Esto fue en la antigua Grecia entre los años 600 y 200 antes de Cristo. La ciudad-estado Atenas, donde residía el poder político y militar en Grecia durante este periodo. Autores y sus obras más importantes. En el año 500 a.C., un poeta llamado Tespis creó un nuevo estilo en el que un autor solitario llevaba a cabo los discursos de los personajes de la narración usando máscaras. En 471 a.C., el dramaturgo Esquilo introdujo un segundo autor, lo que hizo posible el diálogo entre los personajes del escenario. Ya después, en el año 468 a.C., Sófocles introdujo un tercer autor haciendo situaciones dramáticas más complejas. Por otro lado, vemos las partes del teatro griego. Más adelante, hablando de la sociedad griega, era esclavista, por lo tanto era muy desigual. Allí encontramos una sociedad griega donde los ciudadanos eran divididos en dos, ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos pues eran los libres, y estos no incluían a las mujeres y tampoco a los extranjeros y a los esclavos. En la economía de la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, ya que esta fue la base de la economía. Después de los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en tres tipos de plantaciones mediterráneas básicas: los cereales, olivos y viñas. Ya en la parte política, los sistemas más característicos de esta época eran la oligarquía y la democracia. Sabemos que en esta época las fases sociales eran demasiado demarcadas por los ciudadanos y la sociedad. Es decir, estaban divididos entre los que eran los plebeyos y los que eran los oligarcas. Y en cuanto a la democracia, ahí empezó lo que era un sistema político diferente. Los griegos creían demasiado en las divinidades. Su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Siguiendo con la política griega, el antecedente histórico que marca el punto de partida del arte griego fue la invasión de Dorios en el siglo XII a.C., donde surgió la crisis de la democracia ateniense y las guerras de Peloponeso, que ya se mostraban en el tipo de escultura dramática de la época, que junto con el realismo trataron de manifestar los sentimientos humanos, sin dejar de lado la parte religiosa. Hermanos, hijos y esposas han querido matarme, pero no pueden. Ninguno podrá contra mi poder, porque yo en mi omnipresencia he sido justo, he sido bueno, y ellos se aprovechan. Sí, soy mujeriego. Las mujeres son mi debilidad, pero también son las que apoyan. Buenos días, mi nombre es Juliet Mabel Ardila Maldonado, estudiante de Dramática Comparada, y voy a hablarles acerca del teatro en Roma. El teatro romano tiene una influencia de Grecia. La llamada helenización de la cultura romana traía consigo
contaminatio, un ambiente griego, una tendencia a la chanza y a lo grotesco, representando y criticando a personajes políticos con música, canto y danza. Los orígenes del teatro romano vienen de los versos de carácter burlesco, la forma de diálogo que se improvisaban. La fábula atellana era una especie de drama improvisado donde los personajes se identificaban por medio de máscaras. El primer teatro estable fue construido por Pompeyo Magno. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que era la estructura de las partes de este teatro romano. En los tipos y subgéneros del teatro romano tenemos a la tragedia, con los temas relacionados a la mitología y cuando sus protagonistas son dioses y héroes, y a la comedia, con temas de la vida cotidiana y personalizados por el hombre. Esta concepción del teatro en Roma era más bien de carácter de ritual, ya que era como la invocación de dioses y de su origen. El espectáculo era público, efímero y de carácter eminentemente Ahora bien, popular. Vamos a hablar sobre la sociedad. La población que asistía al teatro era una minoría en comparación con la que asistía al circo o al anfiteatro, ya que el público variaba según los géneros. Cuando era de comedia y mimo, se gozaba de un público de diversa procedencia porque sus temas eran de cotidianidad, eran de fácil comprensión. Pero cuando era de tragedia, era más selecto, puesto que estaba compuesto solo por quienes habían tenido contacto con la cultura. Como actores más representativos tenemos a Ennio, que fue un dramaturgo y poeta épico, quien fue un escritor romano. Compuso tragedias, comedias y un poema épico en Saturnius, la guerra púnica. Se le considera el creador de la épica Andrónico. Fue un escritor épico romano de origen griego y fue nacido en la colonia griega de Tarento. También fue esclavo de una familia noble de la gens Livia. Para hablar del tiempo, del lugar y la técnica de la representación, podemos decir que en Roma se celebraban estas representaciones teatrales solo en aquellas fiestas de carácter oficial. ¿Cuáles eran estas fiestas? Algunas de ellas eran la Ludi Megalenses, que era en abril en honor de la Magna Mater. Ludi Florales, que era en abril o mayo. Ludi Apolinares, celebrada en junio en honor de Apolo. Ludi Romani, en septiembre en honor de Júpiter. Y Ludi Plebei en noviembre, que también era en honor a Júpiter. Como características del teatro romano tenemos que cambiaban los metros poéticos, se añaden escenas y personajes y se da mayor importancia al acompañamiento musical. Suprimen el coro y tienen temas más sencillos. Emplean en la comedia también estos cambios de los metros poéticos. El teatro romano también cumple un papel importante en lo que es político. ¿Por qué? Porque era una época en la que las asambleas populares habían perdido las funciones legislativas y electorales que las habían caracterizado durante la República, y allí el pueblo, ¿qué hacía? Pues encontraba en el teatro un lugar alternativo para mostrar su descontento por determinadas leyes. Llorar todo lo que mi corazón tiene ganas de llorar. Me insultan